necesidad de pensar la implementación, que hace rato también mencionábamos y que eso sí también señala Alejandro. Y porque creo que nos gana como la cultura académica, en el sentido de trabajar lo disciplinar también. Si bien en casi todos los cursos se intenta evaluar y certificar vía proyectos, como que el carácter deductivo sigue presente, es decir, se trabaja el curso y luego el proyecto, el chico como que trata de aplicar lo que aprendió. Y creo que el enfoque que le estamos tratando de dar a grandes estudios implica también evolucionar la parte del trabajo pedagógico. Decía Alejandro, y por eso participo a partir de lo que dijo él respecto a que los ejes no resuelven el enfoque, ni el plan de estudios. Creo que no lo resuelve porque a través de los ejes caemos en una pseudoespecialización de algún modo. Y aunque intentamos llevar a cabo un trabajo colegiado, pues queda muy fragmentado, a pesar de que cuando tenemos oportunidad vemos que estamos más relacionados de lo que pensamos, compartimos más cosas de las que pensamos. Y por otro lado también tenemos una contradicción porque en el enfoque del aprendizaje tenemos ahí una orientación de aprendizaje significativo, del aprender a aprender y de que de un papel muy activo por parte del estudiante y del maestro en una relación dialógica, pedagógicamente hablando. Entonces, como que el modelo pedagógico está muy adelantado y la práctica nos demuestra que estamos muy atrasados, porque seguimos siendo, hay compañeros que están instalados en la cátedra todavía. Y entonces yo pensaba que si vamos a hacer el plan, podríamos tener como una apertura a pensar ya no desde lo disciplinar, sino desde problemas, campos problemáticos donde los chicos inscriban sus proyectos que nos obliguen a nosotros a trabajar en colegiado y que ellos vayan construyendo y entonces sobre eso se va aprendiendo. O sea, se implicaría una situación inversa que además tendría que ver también con este vínculo a la comunidad y con una resignificación de el conocimiento como construcción de sentido y interpretación y transformación de la realidad. Sería muy aventurado, pero podríamos pensar en intentarlo. Sí, a mí me parece como muy interesante también ir dando orientación de por dónde le entramos, ¿no? Entonces yo creo que podríamos hacer un primer ejercicio también recuperando lo que decía Vivian, en el sentido de vamos a dar este primer debate, digamos, esta primera reflexión, que yo más que en términos de definición la plantearía más en hacer el recorrido. Creo que Jerónimo ya lo hacía un poco, ¿no? O sea, cómo dentro del campo de la comunicación se están generando nuevas perspectivas no disciplinarias que están abriendo cierto horizonte de reflexión que nos interesaría ubicar y recuperar. Y hacer ese mismo ejercicio desde el campo de la cultura, y ahí entran los estudios culturales, pero también los postcoloniales, la subalternidad, la decolonialidad. O sea, creo que la próxima sesión que van a ser ponencias, a lo mejor podríamos impulsar esa discusión. Desde el campo de la comunicación en América Latina, cuáles son los debates que han abierto y han roto esta perspectiva disciplinar y que han planteado ciertos horizontes de debate, y a lo mejor podríamos ver cómo estos horizontes de debate tienen cierta correspondencia en ambas plataformas, que seguiremos viendo todavía como separadas, pero un poco la idea es ver cómo la integración. Creo que si damos ese debate podríamos ubicar justamente todavía en un debate macro cuáles son los desafíos que tendríamos, ¿no? Y creo que ahí en el eje cultura hay ciertos desafíos que se inscriben, que es cómo abrir las ciencias sociales, cómo construir un conocimiento no disciplinario, por tanto que alude al diálogo de saberes del que habla Boaventura de Sousa Santos, y reconocer conocimientos no formales que vienen desde las comunidades, desde las localidades, desde la sociedad, etcétera, y que son parte también de la conformación del conocimiento académico, ¿no? Creo que podemos saltar ese primer debate y en un segundo momento empezar a plantear
cuál sería, digamos, el horizonte o el debate epistémico en términos de cómo queremos generar un enfoque que haga ciertas rupturas, y ahí tendríamos que entrar a la discusión, por ejemplo, desde el eje de comunicación o desde el eje de cultura o desde el eje de comunicación aplicada, etcétera. Se puede hacer, y aquí entra con lo que dice Rosario, ir bajando la dimensión en términos pedagógicos y de contenidos. Es decir, si el horizonte es plantear un programa de estudios que forme a un licenciado y a una licenciada que puedan desmontar, por ejemplo, la pretensión de universalidad en el conocimiento, ¿cómo se puede hacer desde el debate del eje de comunicación, que ven teorías, que ven sobre todo teorías sociológicas, ¿no? La comunicación está muy digamos, armada desde eso, y entonces, ¿qué autores, dónde damos el énfasis? No es que dejen de ver a los sociólogos o que ahora nada más vean a Wallerstein, sino cómo hacemos desde los programas de estudios el intento de esas rupturas, ¿no? Y entonces a lo mejor Weber nos puede dar elementos para plantear este horizonte de formación de miradas. No sé si me estoy explicando, o sea, cómo ir bajando esa dimensión. Pero primero tendríamos que discutir justamente cuál es nuestro horizonte. Estamos pensando en formar estudiantes que tengan una nueva perspectiva, que tengan una nueva forma de problematizar la realidad, pero con qué elementos. Creo que un elemento central es que tanto en el debate de la comunicación como de la cultura, la centralidad está en la comprensión de los procesos de producción de sentido. Ahí es donde nos encontramos, ¿no? Si el objetivo es comprender los procesos de producción de sentido, pues vamos dándole rutas de por dónde creemos que debe darse esa comprensión. Yo de inicio plantearía desde el eje de cultura que un elemento básico anclado a esa comprensión de sentido es no perder de vista la relación en la matriz saber-poder. Es decir, no podemos hablar de comprensión de sentido sin entender la ubicación en las relaciones de poder de los sujetos que están construyendo ese sentido, ¿no? Y ahí el debate de lo postcolonial y lo decolonial tiene fuerza. ¿Sí me explico? Y entonces para mí el curso de postcolonialidad y decolonialidad tiene sentido a la luz de eso, ¿no? De que hay una claridad de que tiene que ver con la comprensión de sentido y que el debate del lugar de poder que tienen los sujetos en esa comprensión es básico para entender el sentido que se le otorga a un hecho social, a una actividad, etc. Entonces creo que podríamos hacer ese ejercicio, o sea, como ir desde la apuesta epistémica, qué tipo de enfoque, pensando en este recorrido de la comunicación, de los estudios culturales, de la decolonialidad y la postcolonialidad, etcétera, qué tipo de enfoque estamos pensando y cómo se traduce en términos de contenidos, manejos de los autores, propuesta pedagógica, etcétera, etcétera. O sea, se me ocurre que podemos hacer ese intento de filtración, porque si no se puede convertir en algo muy, muy caótico. Más allá de entrarle a conceptos, o sea, a mí no me interesa entrarle al concepto de la complejidad, la transculturalidad, el diálogo de saber, la decolonialidad, porque me parece que nos vuelve a meter en una lógica en la que se plantea una perspectiva y un debate que problematice la formación de esta licenciatura. Luego, ¿cómo manejamos la transculturización, la decolonialidad? La postcolonialidad está marcada por el horizonte general, que es construir una nueva mirada sobre los procesos de comprensión de la producción de sentido, que no está separada desde mi punto de vista de la matriz saber-poder. Entonces creo que podemos entrar desde esa discusión, hacer ese recorrido que plantea Vivian desde los puntos de encuentro de la crítica que se ha gestado en los estudios culturales y en la comunicación a la perspectiva disciplinaria o disciplinaria, ¿no? Y ahí si quieren entramos a intertrans o post o queer disciplina si quieren, para ver cuál se nos acomoda, pues, ¿no? Más que comentarios, dudas, suscribo la propuesta de Karina, porque me parece importante, creo que en ese plano estaría de acuerdo, ¿no? Precisiones que yo sigo observando aquí, ciertas cosas, o sea, cuando se habla, por ejemplo, del campo de la comunicación, del campo de la cultura, para encontrar la interdisciplinaridad, yo insisto, nace interdisciplinario, no hay que encontrar nada. Ahí estamos, no hay que descubrir ningún agua fría en ese sentido, ¿no? Entonces, son como precisiones para ir abonando, digamos, al entendimiento, ¿no? Si están de acuerdo conmigo, si no, pues discutiríamos, por supuesto, ¿no?
Entonces son campos que ya son interdisciplinarios, por eso creo que nosotros cumplimos, nuestra carrera cumple con ese mandato del artículo 3, perfectamente. La lógica es cómo lo escribimos en un plan de estudio y cómo lo bajamos a la parte operativa, ¿no? Esa sería la... Yo, por ejemplo, en el caso, Karina, que tú hablabas ahorita de esta lógica de saber poder, que a mí me parece fundamental, que creo que más de uno tocamos en todas las clases, no en cultura, eso no es privativo de la cultura, es transversal, es un saber transversal, siempre lo he dicho, el saber crítico es un saber transversal, es un procedimiento, ¿no? Es un campo específico. Entonces, por ejemplo, yo diría, ¿por qué no la sociología cultural de Bourdieu? ¿Por qué la decolonialidad? Un poco esto es lo que yo dije el primer día de exposición, ¿no? O sea, se pone en el plan de estudio que hay que abordarlo desde los estudios coloniales. Sé que entiendo que eso fue en el año 2000, ahora podemos decirlo desde los decoloniales. Bueno, ¿por qué no de la sociología cultural colonial? Que también habla de la misma lógica saber poder, y a mí me parece que de una manera mucho más precisa que la decolonialidad, por ejemplo. Entonces, podríamos discutir ahí si yo estoy de acuerdo contigo en que esa es una dimensión que por supuesto tiene que ocuparse en todas, transversal, y estoy pensando ahorita en una lógica de ejes porque es la que hay, pero estoy a favor de lo que decía Alejandro, de que la lógica de ejes no abona a esta actitud más que conocimiento, porque el conocimiento ya está, es interdisciplinar porque nace interdisciplinar, no hay de otra, pero sí a esta actitud técnica, digamos, interdisciplinar. Lo demás son dos preguntas, una para Gabriel y la otra para Rosario. Yo no entiendo por desconocimiento, por ignorancia, voy a ponerlo en primer lugar, no entiendo, en el caso de Gabriel quisiera que me lo explicara, ¿qué es eso de incorporar la doxa al saber científico? O sea, sí, porque para mí yo lo hago igual, pero no le llamo eso. O sea, yo sí le llamo informantes y yo interpreto esa realidad, ¿no? Y creo que la propia inscripción de la actividad investigativa y la actividad académica en esta relación saber-poder lo hace. O sea, incorpora eso. Si tú lo estás viendo desde otro ángulo, que me parece que sí, porque se insiste, digamos, en esto, y a mí eso sí me causa mucho ruido en términos, a lo mejor no para este plan de estudio, pero sí en términos de lo que decía Alejandro, de este conocimiento no científico. Para mí la universidad hace conocimiento científico y el otro conocimiento se hace en otro lugar, no quiero decir que no lo sea, pero se hace en otro lugar, para mí. Eso es una discusión que a lo mejor no va aquí, pero igual me abro porque no conozco, no comprendo cómo se incorpora la doxa al conocimiento científico, si parece que lo estoy entendiendo mal. Y la otra pregunta es para Rosario. No entiendo cómo trabajar por problemas. O sea, me gustaría que ampliaras esto, una parte de lo que... O sea, cómo estaría vinculado un problema puntual, entonces cómo estaría organizado el plan de estudios en este tipo de trabajo por problema, que entiendo que no tiene la UAM para nosotros. No todas, porque aquí yo lo desconozco. Si alguien lo puede aclarar en esta o en alguna junta, no sería. Va Gabriel Delgado, pero no sé si quieran darle pie a la respuesta que está pidiendo Vivian. O da la aportación Gabriel Delgado y Alejandro y después anota Gabriel Medina y a Rosario. Lo que propone Vivian es entrar en un debate que yo creo que no es menor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo preferiría que siguiera la orden de palabra y si quiere luego le estamos, pero... Pues como yo diría una oración, algo así rápido para... Bueno, yo entiendo que necesito un debate, pero así como una... En términos de oración, lo que yo planteé es que viéramos como sugiere la propia afirmación sobre que está en el plan de estudio respecto a que la revisión de la noción de cultura en comunicación implica una revisión de las propias ciencias sociales, significa revisar el statu quo de lo científico, ¿no? Que se construye en términos jerárquicos, ¿no? Y lo que hay ahí hay un cuestionamiento respecto de ese posicionamiento geopolítico de lo jerárquico. Y eso hace porque, por ejemplo, nuestros énfasis, que habla de nuestras formaciones, Vivian, no tiene nada que ver con otras cosas, en términos de que para ti, por ejemplo, pues Bourdieu aborda mejor las cosas que desde la perspectiva de colonial.
y eso tiene que ver con apuestas teóricas, ¿no? Y también tiene que ver con perspectivas epistémicas, en términos de cómo nos relacionamos en la relación, o mejor dicho, en la producción, como sujetos cognoscentes, respecto a la realidad que observamos y producimos conceptualmente. Entonces, por eso te digo que no es un debate menor, porque Sí. implica poner en el tema del en cuestionamiento, ¿no? La superioridad que tendría la concepción científica de producir cierta concepción de la Pero eso realidad. está rebasado. O sea, No, sí. perdóname, yo te escucho a ti, Creo que no es tanto meter la doxa a la universidad, sino cuestionar críticamente esa dicotomía entre doxa y Pero epistemia. las ciencias sociales hacen eso. O sea, toda la metodología cualitativa parte de eso, todas las metodologías de intervención parten de eso. No, porque no se está discutiendo epistémicamente. O sea, es un debate reciente también de no hace muchos años en las ciencias sociales, ¿no? Y que lo que se está planteando es leamos también la producción de conocimiento desde la matriz de poder. No, Y entonces la condición de verdad se ha restringido al ámbito académico cuando la construcción tiene que ver con significados. Sí, tiene que ver con procesos. Sí hay canchas. Pero tiene que ver con Sí hay campos. sí hay campos. Tecnociencia. No, está bien, pero esto hablando de ciencias sociales en general, cómo, o sea, finalmente, cuando yo hago una entrevista, incorporo ese saber y lo doy como parte de un saber científico, para mí yo estoy incorporando la doxa. Por eso, o sea, lo que se trata es decir, Entonces, ni la ciencia realmente construye la verdad objetivamente, ni el conocimiento vulgar carece de metodología y de epistemología. O sea, ¿sí me entiendes? Es una forma de dialogar. En eso estoy clara y por supuesto que se parte de eso. Si yo quiero observar una realidad, pues justamente parto de eso. No puedo partir de que no hay metodología o que no es verdad lo que me están diciendo, porque si no lo investigo. O sea, una cuestión de premisa. Ahora, ¿cómo yo incorporo eso directamente al conocimiento Esa es científico? la pregunta. No el conocimiento científico, a la universidad. Es decir, que en la universidad pueda haber producción de conocimiento y diálogo con conocimiento que no cumpla las premisas del método científico. Eso ya lo aplicó la metodología de Sí, claro, y la investigación acción participativa, pero de lo que estamos diciendo, la IAP, pero lo que estamos diciendo es que no es suficiente, es decir, que hay propuestas pedagógicas mucho más radicales que implican, por ejemplo, como las universidades interculturales del Cono Sur, que incorpora cátedras indígenas, por ejemplo, ¿no? O sea, es una forma política pedagógica. Pero es una cuestión de método. No, ese es el tema de legitimidad. Cuando hablamos de conocimiento científico, hablamos del método científico. Es una cuestión de método. También es una cuestión del método. Bueno, vamos a seguir con... Bueno, yo diría Educación que, popular, ¿te das cuenta? educación formal. No es menor, yo diría que sigamos con la... Sigamos con la... no sé si quieres responder. Sí, voy a aprovechar la respuesta para un comentario chiquito. Es que recién bueno, el año pasado tomó un curso en el Instituto de Investigaciones Económicas y una de las ponencias que había era sobre unos colegas que están haciendo un trabajo de recuperación de saberes originarios. Era algo sobre un animal, ya no recuerdo bien, pero el punto era que habían producido un libro y tuvieron muchas dificultades y hasta ese momento no habían logrado registrar en derechos de autor y que les asignaran código y todo, porque ellos lo querían registrar como un libro no tenía autor, sino era saberes colectivos. Y entonces ahí lo que salía a reducir es el problema de la legitimidad del conocimiento o del saber, que es aquí el punto. O sea, cuando tú hablas de que la metodología o las cualitativas recuperan esos saberes, pero eso está mediado por la interpretación de que tiene la legitimidad del saber que valida la universidad, no es directo. En cambio, va a recuperar el saber que se le reconoce, pues aunque está pero está mediado por el intelectual, no es directo. Entonces el asunto me parece a mí que es un asunto de legitimidad, es lo que se legitima. Y aquí este grupo estaban en ese debate y parece que han hecho un trabajo muy importante y han enfrentado obstáculos, no porque se cuestione la validez del saber que están aportando estas personas, sino por las normas que legitiman el saber. Creo que yo ubicaría ahí el problema. Bueno, y respecto a lo otro, eso no es nuevo, como otras tantas cosas que ahora están en boga en la educación. Yo ubicaría así rápidamente a manera de cápsula el tema
desde lo que es la escuela nueva, la escuela activa en el siglo XIX, que centra la atención en el sujeto que aprende y que luego pues ha dado muchos giros y que ahora actualmente hay toda una propuesta de generar aprendizaje a partir de problemas. Se supone que uno cuando aprende, cuando tienes que resolver algo. En términos de un plan de estudios, lo que yo recuerdo que cuando revisé alguna vez la propuesta de la UAM Xochimilco, que está por sistema modular, se intentaba eso. Hubo muchas dificultades, yo no sé actualmente cómo lo hayan resuelto, pero se veía que en la práctica, como que se volvía a la práctica de lo disciplinar, a pesar de que estaban centrados a partir de problemas. Acá pensar eso, que ahora eso se ha vuelto a tomar desde educación básica, y ahí como que me queda un poco más claro el asunto. En lugar de darle la solución o la fórmula al estudiante, lo ayudas a que identifique problemas de la vida diaria, problemas en el caso de nuestra licenciatura, pueden tener que ser problemas sociales vinculados a la comunicación y la cultura, que creo que un poco se hace, nada más es como resignificarlos. Yo ahora que estoy en los seminarios, veo que los temas que trabajan los muchachos casi siempre requieren el apoyo de otros colegas, y no es que no lo puedes focalizar, o sea, ahí está, solo que falta hacerlo explícito en el plan de estudios. Y yo creo que en lugar de ejes podríamos decir campos de interés, o en el plan de estudios hay una parte en la que viene como por campos o subáreas, o cuando retoman lo de estudios culturales, hablan de los temas prioritarios, género, grupos vulnerables, no sé cómo, minorías. Exacto. Entonces, si en función a esos campos se organizaran los colectivos o las colegialidades, se atiende. Y entonces el estudiante, según lo que le interesa, o donde él reconoce problema, se acerca, lo puede producir y a partir de ahí empieza a trabajar. Problemas de cada área, digamos, ¿no? De la comunicación y la cultura. Desde la realidad social del entorno. En dos niveles también diría, porque por un lado es problemáticas vinculadas a la comunicación y la cultura, pero también sociales, pero también problemáticas. Por ejemplo, ¿cómo haces que una currícula no se envejezca? Porque bueno, lo que vimos ahora es que en el contexto del 2000 nuestra currícula ya hay debates superados, etc. Entonces, si tú lo planteas en términos de problemáticas vigentes, tú dices, a ver, siempre tiene que renovarse, aunque tú recurras a los mismos autores o a nuevos autores, ¿no? Que requieren explicar problemáticas que a lo mejor hace 10 años no tenían sentido y que cobran fuerza. Entonces hay como varios niveles de plantear el tema del problema. Y varios yo lo vería más como métodos, más que como método que como currícula. Yo tengo que dos niveles, en términos de currícula y en términos de métodos de pedagogía. A ver si yo el referente más cercano que tengo es la escuela de mi hija, la escuela activa. Se supone, tú me acabas de dar un dato y dije, bueno, pues así aprende niña, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba chiquita, tenía 5 o 6 años, siempre preguntaba, oye, ¿qué aprendiste hoy? Me decía, oh, nada. Decía, nada. Dice, no, hoy jugamos a la tienda. Ok, jugaste a la tienda, muy bien, ¿qué hiciste? Bueno, me compré caramelos, me tocó venderlos, me tocó comprar, entonces claro, estaba aprendiendo matemáticas. Ahora, yo entiendo que ese es un aprendizaje, según estoy entendiendo, por problemas. ¿Es eso? O sea, problemas de sumar, de restar, supongo, ¿no? De dividir, o en fin, problemas aritméticos. Pero hay un saber, yo no sé si le podemos llamar disciplinar, ¿no? Detrás de ese problema, digamos, que se pone, que se despliega, que la forma de aprenderla es distinto. Entonces yo entendería el aprendizaje de problemas no como un sabotaje o un cuestionamiento de la disciplina, sino más bien al método. No, yo lo que no entiendo. Yo lo que propondría es justamente que fuéramos bajando esa discusión, o sea, como podernos poner de acuerdo en términos del horizonte, de qué tipo de perspectiva queremos formar, y luego ir haciendo las escalas hacia abajo, en términos de cómo se plantea curricularmente una asignatura
que plantee problema y no plantee contenido, porque esa es la disputa. Es decir, yo en una currícula, como van a revisar a Foucault, a Weber, a Elias Canetti sobre el concepto de poder, eso es en términos de contenido. Ahora, ¿cómo plantearlo en términos de problema? Yo digo, entremos de la discusión, pero entremos de cuando tengamos claro cuál es el horizonte para ver cómo se traduce en términos de construir una currícula con problema y no con contenido, ¿no? Y qué implicaría en términos, por ejemplo, de los ejes,